del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero clarificar un poco más la pregunta del Catecismo Mayor de San Pío X, la 195 acerca del Papa. 193 dije. El Papa es quien es sucesor de San Pedro de Gimos en la Cátedra de Roma, vicario de Jesucristo y cabeza visible de la Iglesia. Veamos un poco más a fondo este tema tan interesante, tan hermoso. El Papa es infalible siempre que habla ex cátedra, esto es de fe. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Y bien, después de los concilios unionistas de Constantinopla, el año 669, del Concilio de Lyon, 1274, de Florencia, 1438, hubieron declarado el primado doctrinal del Papa, que comprende objetivamente la infalibilidad. El Concilio Vaticano I la definió de esta manera. Entonces aquí tenemos el texto oficial de la Iglesia acerca de la infalibilidad papal. Cuando el obispo de Roma habla ex cátedra, es decir, cuando el obispo de Roma, el Papa, desempeñando el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos y usando de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres para que sea mantenida por toda la Iglesia. Entonces, por la asistencia divina que le fue prometida a San Pedro, goza de aquella infalibilidad que nuestro divino Redentor quiso que tuviera su Iglesia, cuando ésta diese una definición en materia de fe de costumbres. Por eso tales definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. Entonces, este es algo importante, es consolador para nosotros. Cristo hizo a San Pedro fundamento de su Iglesia, es decir, garante de la unidad y solidez inquebrantable de la misma. Prometió además a su Iglesia una duración perpetua, San Mateo 16, 18. Ahora bien, la unidad y la solidez de la Iglesia no son posibles si no se conserva la fe verdadera. Lo que hace la Iglesia perpetua es la fe verdadera. Luego Pedro es el supremo maestro de la fe en toda la Iglesia y como tal tiene que ser infalible tanto en su persona como en la de sus sucesores, cuando propone oficialmente una verdad de fe, que es verdad que la Iglesia ha de perdurar para siempre, tal como Cristo la fundara. Aparte de esto, Cristo concedió a Pedro y a sus sucesores un amplio poder de atar y desatar. Y como en el lenguaje de los rabinos, atar y desatar significa interpretar auténticamente la ley, de ahí que en esta expresión de Cristo se conceda también a Pedro el poder de interpretar auténticamente la ley de la nueva alianza, es decir, el Evangelio. Dios confirmará en el cielo los dictámenes de Pedro. Con ellos se supone bien, a las claras, que el supremo maestro de la fe está inmune de todo error. Ahora, como dije, hay gente que piensa que todo lo que se dice, se hace, se escribe, es infalible. No, la Iglesia no dice esto. La Iglesia dice cuando en su oficio de pastor supremo define una doctrina de fe o de costumbres como palabra de Dios revelada. En este caso no, pero esto no se usa cada día. El catecismo de San Pío X también es muy claro. Dice, el Papa es infalible solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define
que una doctrina acerca de la fe y de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia Universal y que esa doctrina viene de la revelación divina. Hoy hay una confusión muy grande acerca de esto y por desgracia esto no ayuda. Por eso yo pido mucha paz, tranquilidad, ser cautos, paciencia, oración, sacrificio. Cristo instituyó a Pedro y a sus sucesores como supremos pastor de toda su grey, San Juan 21:15. Al cargo de supremo pastor pertenece el enseñar la verdad cristiana y preservarla del error, pero esta misión no podría llevarla a cabo si él mismo estuviese sujeto al error en el desempeño de su supremo ministerio de enseñar. Cristo oró por Pedro para que tuviera firmeza en la fe y le encargó que corroborara en ella a sus hermanos. Confirma tu fe en la fe. San Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás os busca para ahecharos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. La razón de que Jesús orase especialmente por Pedro es que éste, después de su conversión, debía corroborar, fortalecer en la fe a todos los demás discípulos, cosa que indica claramente su calidad de príncipe y cabeza de los apóstoles. El papel director que Pedro desempeña en la comunidad cristiana primitiva muestra que sabía cumplir el encargo del maestro. Esta frase se dirige en primer término a la persona de Pedro, pero examinándola a la luz de San Mateo 16:18, debemos referirla también a los romanos pontífices, en quienes sobrevive Pedro como cabeza de la iglesia, pues el peligro en que la fe se halla en todos los tiempos hace que sea un deber imperioso del príncipe de la iglesia el corroborar a los fieles en la fe cristiana. Y para cumplir eficazmente con esta misión es necesario que los papas gocen de infalibilidad en materia de fe y de costumbre. No dice de disciplina. Por ejemplo, no me acuerdo, en 1763, el papa de esta época, bajo presión de los reyes ya rodeados de masones y otros liberales anticatólicos, suprimió la comunidad, la congregación de Jesús. Los jesuitas suprimió la compañía de Jesús. Y después otro papa, en 1821, la restableció. Bueno, esto fue un acto de disciplina. Bien, se equivocó totalmente. Entonces, cuando es de disciplina, bien, él no tiene la infalibilidad. Puede hacer errores, y errores a veces gordos. Puede favorecer gente que es peligrosa, pero bueno, piensa que a su lado. Todos los papas que tuvimos, por ejemplo, en el siglo VIII, IX, X, no fueron maravillosos, ¿no? Pero Dios preservó a su iglesia. Los papas que tuvimos, por desgracia, en el Renacimiento, los papas de los años 1400, inicio de los 1500, bien, siguieron un poco la moda de su tiempo, el Renacimiento, el humanismo, las estatuas de los dioses paganos, bien han preparado la catástrofe que conocemos del protestantismo. Entonces, queridos hermanos, recemos por el Papa, sí, pero no ir ni de un lado ni del otro. La cosa es clara. Infalibilidad cuando proclama dogmas de fe acerca de la moral, de las costumbres. Tenemos, a veces los protestantes critican uno que otro papa que no fue muy correcto, digamos, en la costumbre, vamos a decir, o de la moral. Y bien, a pesar de todo, la iglesia sigue. La iglesia sigue. La prueba que el Espíritu Santo está ahí es que no enseñan errores acerca de la fe y de la moral. Veamos un poco lo que dicen también los padres de la iglesia acerca de este tema muy hermoso. Por ejemplo, San Ireneo de León
confiesa que la fe de la Iglesia romana es norma para toda la Iglesia. Con esta Iglesia, por su especial preeminencia, han de estar de acuerdo todas las iglesias. En ella se ha conservado siempre pura la tradición apostólica. Adversus aireses contra las herejías 2. San Cipriano designa a la Iglesia romana como cátedra de Pedro, como punto de partida de la unidad episcopal, y ensalza la pureza de su fe. Dice el santo que sus adversarios se esforzaban por obtener el reconocimiento de la Iglesia romana. No piensan que los romanos han sido alabados en su fe por el orgulloso testimonio del apóstol San Pablo, Romanos 1:8, a los cuales no tiene acceso el error en la fe. Esto lo dice San Cipriano en su carta 59:14. San Jerónimo suplica al Papa San Damaso, poseedor de la cátedra de San Pedro, que decida en la cuestión debatida en Oriente, y hace el siguiente comentario: solo en vos se conserva íntegra la herencia de los padres de la Iglesia. Carta de San Jerónimo 15:1. Santo Agustín considera como decisivo el dictamen del Papa Inocencio I en la controversia pelagiana. A propósito de este asunto, se han enviado a la sede apostólica las conclusiones de 2 concilios. De ella han venido también prescriptos. La causa está solventada. Causa finita est, Roma locuta est. Roma habló, la cosa está solventada. Ojalá termine también, por fin, el error, dice Santo Agustín. Entonces, queridos hermanos, la fe católica está en la Iglesia de Roma. La fe católica protegida, explicada, definida por nuestra sucesión de 266 papas, está en la Iglesia romana. Si hoy estamos en una crisis profunda, que Dios tenga piedad de nosotros, pero tenemos toda la herencia que nos dejaron. Los papas, los concilios dogmáticos, los grandes teólogos reconocidos y declarados doctores por la Iglesia, ahí está la fe. Si hoy hay problemas, hay infiltración de herejías en la misma Iglesia, bien tranquilos, nada cambia. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II? Y ya lo dije, dice: se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Bien, si hay contradicción contra la fe siempre enseñada, bien, nosotros hacemos los sordos. No nos importa, porque la fe está definida. Está definida, dije, en los concilios dogmáticos, en los decretos de los papas, en las obras de los santos doctores reconocidos oficialmente por la Iglesia. Si hoy siguen la misma fe, misma moral, misma doctrina, adelante. Tenemos que seguir, escuchar y agradecer. Si nos dicen otras cosas contrarias a la fe de la Iglesia enseñada desde 20 siglos, hacemos los sordos y pidamos a Dios que después de Alejandro VI Borja, llegue San Pío V. ¿Qué hacemos? Por eso tenemos que mantenernos católicos y no dejar la Iglesia católica para nada del mundo. Somos sus hijos, tenemos que amarla, defenderla, aunque estemos en una época de crisis, y como dijo el Papa Pablo VI, 30 de junio 1972, por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Bien, tiene que salir ese humo de Satanás. Quiera o no quiera, tiene que salir. Cristo está con su Iglesia, y esto va a ser rechazado tarde o temprano, como el tiempo del arianismo. Después de casi unos 50 años de poder ariano en la Iglesia, el arianismo fue condenado y todos sus sínodos y concilios y decretos fueron anulados por la Iglesia.